primarias 2012 y en esta parte del programa vamos a conocer el planteamiento del precandidato Pablo Pérez en torno al manejo de los recursos en el país. ¿Cómo se propone manejar el nivel de endeudamiento del país alcanzado tanto mediante emisiones de deuda como mediante convenios y préstamos internacionales? Mira, lo primero que tenemos que ganar las elecciones el 7 de octubre y que nos entreguen, porque no sabemos qué nos vamos a conseguir ahí adentro. Hablamos de deuda de 120.000 millones, otros hablan de 150.000. No tenemos una cifra precisa de cuánto es el endeudamiento interno y externo de Venezuela. Lo que sí que va a haber algo fundamental, que va a haber transparencia con las finanzas públicas. Tenemos que pasar por la Asamblea Nacional, todo lo que tiene que pasar por la Asamblea Nacional para que sea público en el país. Esos fulanos fondos que viene creando el gobierno, que lo que ha hecho es endeudarnos y lo que ha hecho es no tener controles, no sabemos los beneficios que supuestamente le ha traído a Venezuela. Eso es lo primero que nosotros es sincerar el tema presupuestario, transparencia en el tema de las finanzas, autonomía al Banco Central de Venezuela y cumplir las normas del Estado de Derecho que tenemos nosotros como obligación, como cuentadante y administrador del erario público nacional. Vamos a escuchar otra de las preguntas del público. Le invitamos por favor a seleccionar al azar una de ellas, tomando uno de los papelitos del recipiente, un número del recipiente. Número 22. Mostramos a la cámara, número 22. Recordamos que estas son las únicas preguntas distintas para todos los precandidatos y esta la escuchamos de inmediato. ¿Mantendrían las mismas relaciones internacionales que tiene actualmente Venezuela? Mira, las relaciones internacionales tienen que ser basadas, en primer lugar, en la profundización de la democracia en el mundo. Y las relaciones internacionales tienen que ser basadas, por supuesto, en la solidaridad, pero no en detrimento de los intereses de Venezuela. Nuestra soberanía se tiene que mantener. La Constitución dice que la sede de los poderes públicos es la ciudad de Caracas. En el caso, no es La Habana donde se toman las decisiones de Venezuela, de la política interna y de la política exterior. Obligatoriamente tenemos que tener relaciones con todos los países del continente. En el caso de Irán tenemos una diplomacia petrolera solamente porque somos todos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no podemos tener relaciones con un país que respeta los derechos humanos, que la mujer es maltratada, donde la mujer tiene las peores condiciones para vivir y para poder llevar su vida. ¿Cómo vas a tener tú una relación comercial con países que están fracasados? Irán está gritando a los cuatro vientos que lo sacan del subdesarrollo. Vamos a hacer nosotros lo que lo vamos a sacar y nosotros con problemas que nosotros tenemos que buscar socios comerciales y relaciones para que estemos nosotros en igualdad de condiciones o en mejoría de condiciones. Lamentablemente las relaciones están basadas solamente en el punto de vista político-ideológico lo que está llevando el gobierno. En mi opinión, la política internacional tiene que ser basada en primer lugar con el respeto a la democracia, con el respeto de las condiciones para Venezuela y que por supuesto nosotros vayamos al tema de lo que son los derechos humanos, la libertad económica, las libertades de tránsito y la libertad de expresión y de prensa. Usted hizo referencia recientemente a los fondos presupuestarios y la siguiente pregunta pedimos que nos responda con un sí o un no. De llegar usted a la presidencia, ¿mantendría los fondos extra presupuestarios como el Fonden, el Fondo Miranda y el Fondo Chino? No, porque vamos a sincerar el presupuesto. Ahora, en el caso del Fondo Chino, fondos con los otros países, tenemos que ir a un tema de revisión, porque es la República la que se está endeudando y es la República la que suscribió. Se viene un argumento legal en el cual nosotros no podemos saltar a la Constitución e ir a la torera, ¿no? Tenemos que ver cada uno de los convenios. Lo que sí te digo, que los fondos lamentablemente no tienen controles. Nosotros tenemos que sincerar los presupuestos. No es posible que los estados y municipios tengan el presupuesto diezmado en un 50%. Nosotros, a mis colegas que van a ser los gobernadores y que van a ser alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, van a tener el presupuesto que verdaderamente le corresponde para darle calidad de vida a cada uno de sus habitantes. Por eso el tema de la descentralización es fundamental a la hora de hablar del tema financiero y presupuestario. Ustedes ven como 7 gobernadores que no militamos en el PSUV, estamos siempre en la tarea de explicar qué está pasando con el presupuesto y a dónde se desvían a veces los recursos que nosotros estamos exigiendo. Bueno, a un presupuesto paralelo que tiene el presidente de la República. Nosotros tenemos que tener transparencia, sinceridad con el tema presupuestario que está íntimamente relacionado con el tema de los fondos. Si hay algo, por ejemplo, una partida destinada para vivienda, yo no tengo por qué crear un fondo paralelo para andar destinado a la vivienda. Yo lo presupuesto y digo, mira, este porcentaje del presupuesto está destinado
destinado a vivienda. Yo no tengo por qué estar presupuestando de manera paralela temas petroleros. Para eso está un presupuesto. Y PDVSA rendir cuentas hacia el país. Aquí PDVSA no rinde cuentas. PDVSA tiene que ser auditada y revisar cuál ha sido la actuación del presidente de PDVSA y su directiva en función del detrimento o el beneficio que ha sido para el pueblo venezolano. No te ha respondido ya la siguiente pregunta antes de que se la formuláramos, que tenía que ver con los cambios que haría en el manejo de los recursos en el país, así que vamos a pasar a la siguiente, y es cómo distribuiría la renta petrolera. Mira, nosotros lamentablemente nos hemos convertido en un país netamente rentista. En Venezuela, nosotros tenemos que diversificar nuestra economía. El ingreso petrolero, en primer lugar, debe servir para también apalancar otro tipo de actividades. El agro, la industria, empresas básicas, y de allí ellas mismas ir generando su propio crecimiento a partir de este ingreso. No podemos estar solamente destinados a que el petróleo sea el mantenimiento para Venezuela. Nos seguiremos convirtiendo en un país monoproductor si mantenemos la política rentista del país. Y la renta petrolera también tiene que garantizar la seguridad social de los venezolanos, y muy especialmente a quienes no han podido cotizar. ¿Qué se hace el señor que es campesino, que es pescador, o el ama de casa, o el conductor de un autobús, o el conserje, o el mesonero que nunca han cotizado al seguro social? ¿Qué va a pasar con ellos? Que llegan a cierta edad y no pueden seguir trabajando, y luego. Entonces, la seguridad social en Venezuela tiene que ser integral y universal, e integral desde el punto de vista del tema de la salud, del tema de prestaciones sociales y del tema de lo que son las pensiones. Y tenemos que obligatoriamente mejorar el ingreso petrolero venezolano. Nosotros producimos 2.300.000 barriles, que no se puede parar la operatividad de PDVSA, pero podemos aumentar al cabo de año y medio la producción a 4 millones. Sencillamente con esos 20.000 pozos inactivos nosotros activamos 10.000, y cada pozo puede generar entre 150 y 200 barriles diarios. Haciendo una auditoría que hay que hacerle a cada uno de los pozos, nosotros podemos ir generando que ese ingreso para apalancar las diferentes economías, para reactivar la economía venezolana y para garantizar la seguridad social de los venezolanos. ¿Usted privatizaría PDVSA? Nos preguntamos cuáles serían las principales medidas en relación con esta empresa que usted adoptaría de llegar a la presidencia de la... Primero, no privatizaría PDVSA. Convertiría PDVSA realmente en la empresa y la industria que por su naturaleza fue creada: explotación, exploración, refinamiento y comercialización del petróleo. Lo primero que tenemos que hacer es una auditoría operacional de PDVSA. La gente cree que a veces sacar petróleo es muy fácil, ¿no? Para producir petróleo, para explotarlo, tiene que hacer separaciones del gas, del agua. Hay una serie de temas relacionados con lo que es la industria, pero tenemos que, en primer lugar, su naturaleza. Por otro lado, en el tema de la infraestructura de PDVSA, no tienen mantenimiento, tenemos que reflotar lo que es la industria con el tema de su infraestructura, que poco a poco tenemos que irla reflotando. En el tema de sus trabajadores al interno, el respeto a sus compromisos laborales, a las discusiones de contratos colectivos, y que por supuesto PDVSA tiene que convertirse en la garantía, el ingreso de PDVSA, como lo dije anteriormente, garantía para la seguridad social de los venezolanos, y un ingreso destinado, obligatorio, para apalancar diferentes actividades que tenemos en nuestro país. PDVSA tiene que ir a un proceso de relanzamiento. PDVSA está realizando actividades que no debe realizar. Esa actividad tendrá que realizarla otra estructura gubernamental, pero no precisamente PDVSA está para vender comida. Para eso tiene que haber una parte, un organismo desde el punto de vista social que se encargue de las políticas sociales y de la agenda social que va a tener el nuevo gobierno. Pero no podemos estar utilizando PDVSA de esa manera, ni mucho menos utilizarla como sucursal de un partido político. PDVSA tiene que tener la vigilancia también, la vigilancia por parte del gobierno. Ese pagar y darse el vuelto entre ser presidente de PDVSA y ministro de Energía a la vez no tiene sentido. Nosotros tenemos que andar vigilantes con una política petrolera, mantenerlo en la OPEP, jugar a subir la producción y por supuesto sus ingresos, apalancarlo de manera transparente, y que PDVSA esté a la orden del día rindiéndole cuentas a los venezolanos del recurso económico que está ingresando a través de PDVSA, porque PDVSA realmente, después de todo, ha sido al servicio de un gobierno. PDVSA no ha estado al servicio realmente de la nación ni del país, ha estado al servicio solamente de los presidentes de la República.
¿De ser electo usted presidente de la República, habría cacería de brujas en las empresas y entes del Estado? No, para nada, pero sí va a haber justicia. No podemos confundir lo que es el no revanchismo, la no persecución, confundirlo con impunidad. Son dos temas distintos. Soy un hombre demócrata, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la manera de pensar de cualquier ciudadano, y tenemos que ser tolerantes para eso. Si hacemos la crítica, si estamos criticando y estamos cansados de esa persecución que realiza el gobierno, el actual gobierno, nosotros no podemos caer en ese error. Pero tampoco esto va a ser como excusa para la impunidad. Quienes tienen que rendirle cuentas al país tendrán que rendirse al Poder Judicial y a toda Venezuela. Tenemos que ir a comerciales, pero le dejamos desde ya la siguiente pregunta. ¿De llegar usted a la presidencia, aumentaría el precio de la gasolina? Nos responde al regreso. Ya venimos.